se las puede identificar en el recorrido. La neurona pseudo-unipolar del ganglio de la raíz dorsal. Esta neurona hace sinapsis con la segunda neurona de la misma en el espacio cerebeloso anterior, en la cual esta segunda neurona lo que hace es decusar en el mismo segmento medular y asciende por el cordón lateral hasta alzar el nivel más alto de la protuberancia y más inferior del mesencéfalo. Y en el momento en el que llega a este nivel, la información vuelve a decusar para pasar al hemisferio cerebeloso contralateral, el cual ingresa por el pedúnculo cerebeloso. Estos pedúnculos son estructuras por las cuales se comunican el cerebelo y el tallo cerebral. Podemos decir que el axón hace sinapsis de la primera neurona, ingresa por el asta posterior para buscar a la segunda neurona, y a las fibras se dividen en dos, en la anterior y en la posterior, en la cual ambas vías manejan el mismo tipo de información de propiocepción y consciente. Ambas van en el mismo cordón que es lateral, pero una es más anterior que la otra con respecto a la ubicación espacial. Podemos decir que esta es más hacia la cara interior del cordón lateral y la otra es más hacia la cara posterior del cordón lateral. Vía anterior. En la médula se va a decusar una vez y asciende por todo el tronco, el bulbo, la protuberancia. Y en el mesencéfalo, en el borde inferior, se produce la segunda decusación, que ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior al cerebelo para llegar al paleocerebelo, el encargado de controlar el tono muscular y la postura. O sea, cuando hay dos decusaciones, la información llega al mismo lado del estímulo. Vía posterior. En esta vía no se decusa, asciende por el tronco pero a nivel del bulbo va a ingresar mediante el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo, más exactamente al paleocerebelo, que es el que mantiene la postura y el tono muscular, mientras que el espenio cerebeloso posterior no se decusa, o sea, la información ingresa por la vía de la neurona pseudounipolar y luego pasa al asta posterior y hace sinapsis con la segunda neurona, y esta neurona pasa al cordón lateral y de ahí asciende hasta llegar al tallo cerebral a nivel casi que del bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo la información ingresa al hemisferio cerebeloso por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Los síntomas que se pueden dar en estas vías puede ser el vértigo, que esta es un problema en la parte del oído interno que controla el equilibrio. También aquí se puede involucrar el nervio vestibular, que este es el que controla y conecta el oído interno y el tronco encefálico. También se pueden dar las cefaleas, que esto es causado por la tensión muscular de los hombros, el cuello y la mandíbula. Esta puede ser relacionada también con el estrés, la depresión, la ansiedad, donde es un traumatismo craneal o sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. Tiende a darse en ambos lados de la cabeza. También podemos encontrar los vómitos. Con respecto a las lesiones y trastornos que se pueden dar en las vías anterior y posterior, tenemos la primera, que es las desviaciones. Sus signos y síntomas son hombros disparejos, que el un omóplato esté más prominente que el otro, o sea que esté en una mayor altura. También tenemos la cintura dispareja, que es cuando en un lado, también igual que en los hombros, un lado está más alto que el otro. En segundo lugar tenemos al temblor. Este se verá en situaciones de tensión emocional, fatiga, y también cuando la persona se siente observada. En tercer lugar tenemos lo que es la hipotonía, que puede afectar tanto a niños y adultos. En caso de los bebés, son muy flácidos y al cargarlos son como unos muñecos de trapo. Estos descansan con los codos y sus rodillas se mantienen extendidas. Pueden tener un deficiente control de la cabeza.
La cabeza se puede ir hacia un lado, hacia atrás o hacia adelante. En cuarto lugar, tenemos lo que es la marcha titubeante, que es cuando al paciente se lo observa como si estara en estado ebrio. Él se tambalea, se inclina hacia adelante y hacia atrás y tiene un deficiente control del tronco y piernas. En la dismetría, sus signos y síntomas podrían ser como dolor de espalda, también percibir el dolor en sus rodillas o también en el tobillo. En la ataxia, sus signos o sus síntomas pueden ser mala coordinación de sus piernas, también andar inestable y comenzar a tropezarse, dificultad con tareas de motricidad fina, como por ejemplo comer, no poder escribir bien o no poder con el simple hecho de no poder vestirse él mismo. En la adiadococinesia, sus signos o síntomas podrían ser los temblores, la debilidad de no poder coger objetos, la espasticidad, la incapacidad de mover los ojos y la pérdida de sensibilidad en las manos o en los pies, o también ambos. En el nistagmo, aquí un síntoma que se puede dar es la sensibilidad a la luz, donde este paciente no va a poder ver bien al sol del día, también va a tener mareos, dificultad para ver en la oscuridad, problemas de visión, también donde esta persona siente que todo su mundo le tiembla o que su alrededor ya no lo puede ver muy bien. En la disfasia, sus síntomas podrían ser que tiene pocas intenciones de comunicarse con las demás personas, poca riqueza de vocabulario, alteración en la comprensión de todas las palabras, utilización de muchos gestos, también tiene dificultad para recordar y repetir frases largas.